Buenos días. Sea lo primero agradecer a Foro Semana la invitación a participar en este evento. Corrupción, la peor forma de violencia en Colombia, para compartir con ustedes la experiencia de Guatemala en la lucha contra la impunidad y particularmente contra la corrupción. Permítaseme recordar, a manera de introducción, que el 29 de diciembre de 1996, Guatemala puso fin a 36 años de conflicto armado interno, convenio que sin embargo no fue suficiente para desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, SIACs, a lo que el gobierno se había comprometido desde el más temprano acto de entendimiento con la insurgencia, contenido en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo de 1994, como se declaró en su capítulo cuarto. Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos. La incapacidad del Estado para cumplir este cometido y la creciente demanda ciudadana, en especial de organizaciones de derechos humanos, dieron lugar a que finalmente, por expresa petición que el Gobierno Nacional le hiciera a la Organización de Naciones Unidas, el 12 de diciembre de 2006, ambas partes suscribieran un acuerdo para establecer en el país una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, a la que se le confirió el mandato de contribuir al fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas desde tres perspectivas diferentes. Una, la identificación, persecución, desarticulación y garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Dos, la recomendación al Estado de políticas públicas para erradicar los SIACs. Y tres, la recomendación de las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. No se trata de ninguna manera de un órgano de sustitución de las instituciones nacionales, sino de apoyo, colaboración, contribución con la Fiscalía General en ese específico objetivo de atacar los SIACs. Tampoco fue impuesta por la comunidad internacional, sino requerida por el Estado de Guatemala. Y aunque si bien los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad fueron definidos en el Acuerdo de 2006 como aquellos grupos que actúan ilegalmente para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y que están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas, noción que en la época del conflicto armado interno aludía a estructuras paraestatales delictivas encargadas de la represión de toda forma de disidencia. Ese concepto no podía entenderse estático, inmóvil, pétreo, sino por el contrario, dinámico, que se adapta a los nuevos tiempos conforme la evolución del Estado y la sociedad guatemaltecos, hasta convertirse en lo que hoy podemos denominar redes político-económicas ilícitas, que se organizan de manera oculta para realizar actividades legales e ilegales con tres propósitos bien definidos: acumular y ejercer poder ilegítimo, público o privado, enriquecerse ilícitamente y generar impunidad para sus miembros.
Esto no significa que ese tipo de organizaciones criminales hubiesen redefinido sus prioridades o reorientado sus objetivos, pues desde que se les concebía estrictamente como SIACs, vinculados a la lucha contrainsurgente, tenían igualmente interés de fortalecer su poder por la vía de la apropiación del Estado, al que utilizan además como instrumento para acrecentar ilícitamente su patrimonio y hacerlo con absoluta impunidad. Dicho en otros términos, el propósito fundamental de los SIACs, mucho más claro examinándolos en tanto redes político-económicas ilícitas, ha sido siempre el de capturar al Estado, que por definición debería ser generador del bien común y defensor de intereses generales para aprovecharlo en su beneficio. Y esto significa poner a su servicio el Estado en su conjunto, cooptar los órganos ejecutivo, legislativo y judicial y todas las instituciones públicas, no solo para derivar directo provecho económico, sino para lograr que por su ineficiencia, por su complacencia o por su ineficacia se pudieran desarrollar sin obstáculos los lucrativos negocios del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas y, en todo caso, una indispensable estructura de lavado de dinero. Tal fue la hipótesis que nos formulamos en los inicios del 2014 y que sirvió de guía para el diseño del plan de investigaciones que empezamos a ejecutar desde entonces y que alcanzó su primer y más notorio resultado con la presentación judicial del caso conocido como La Línea, el 16 de abril del 2015, y culminó en su primera etapa con el que se llamó Cooptación del Estado de Guatemala, presentado el 2 de junio del 2016, que ha permitido dejar al descubierto la corrupción en los sistemas de salud, aduanas y penitenciario, en los organismos judicial, ejecutivo y legislativo, los vínculos entre la política y la corrupción, entre el lavado de dinero y la política, las relaciones entre jueces y abogados constituidos en bufetes de impunidad, de redes de narcotráfico y poder local, de empresarios financiando ilícitamente campañas políticas y obteniendo los beneficios de la contratación estatal o de las concesiones públicas, para citar algunas de las investigaciones que en este intenso periodo se han adelantado y que tienen en prisión o, en todo caso, vinculados a proceso o condenados a un expresidente de la República y a su exvicepresidenta, a 5 exministros, a 3 expresidentes del Congreso y varios diputados, a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a algunos jueces, a un expresidente del Banco de Guatemala, al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a altos funcionarios de instituciones bancarias, a 2 superintendentes y otros funcionarios de la Administración Tributaria, a empresarios y alcaldes, a un director del sistema penitenciario y una larga lista que suma más de 300 personas. A las sospechas apenas insinuadas, a los rumores siempre desmentidos, a las denuncias acalladas o desestimadas, a la frustración ciudadana que se traducía en impotencia, en conformismo, en la aceptación de una realidad adversa porque así son las cosas. La respuesta que desde la investigación criminal empezó a esbozarse en el segundo semestre del 2014, pero que se instaló con fuerza en la conciencia colectiva desde aquel recordado 16 de abril del 2015, fue que la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, sí era posible,
que era posible sentar en el banquillo de los acusados a quienes se sentían intocables, inalcanzables por la justicia. Y esto no solo ha devuelto la confianza en las instituciones de justicia, particularmente en la Fiscalía General, sino en la propia capacidad de la ciudadanía para empezar a transformar su realidad. La reacción popular, como podemos observarlo en el siguiente video, fue casi inmediata. Desde el 25 de abril, cada sábado, sin interrupción, durante más de 22 semanas, miles de personas de toda condición se concentraron en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital y en las plazas centrales de otros municipios del país para protestar airadamente contra la corrupción, exigir justicia y reclamar las reformas estructurales que el país requiere desde hace tantas décadas. Fueron manifestaciones sin discursos ni liderazgos, convocadas por las redes sociales, anónimamente, absolutamente pacíficas, sin siquiera conatos de violencia, a lo que naturalmente contribuyó también el comportamiento asumido por el gobierno, que mantuvo el control sobre la Policía Nacional Civil. Podríamos ver el video. Que es además un homenaje al pueblo de Guatemala. Que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti de Lima.
La primera exigencia de la plaza, la renuncia de la vicepresidenta, fue satisfecha el 8 de mayo. La última, expresada el 27 de agosto en un paro nacional al que tuvieron que sumarse los empresarios, cuando el movimiento ya era incontenible, determinó la renuncia del presidente Pérez Molina. Una semana después, se realizaron las elecciones presidenciales en las que, contra todo pronóstico, fue derrotado el candidato que, de acuerdo con la tradición guatemalteca, de por lo menos las 4 últimas elecciones, debía ser el triunfador absoluto y quien siempre encabezó todas las encuestas. No logró pasar siquiera a la segunda vuelta. Pero además se registró una participación en las urnas del 71.3%, o lo que es lo mismo, una abstención de tan solo el 28.7%, la más baja en los 30 años del periodo democrático. Quienes participamos tan activamente en develar ese segmento de la captura del Estado que se concretó en el periodo 2012-2015 y quedó en evidencia con el accionar del Partido Patriota en el gobierno, no tenemos ninguna duda de que el binomio integrado por gran parte de la prensa y por esa sociedad en ejercicio de una nueva ciudadanía fue el que permitió continuar, ampliar y profundizar las investigaciones, actuando como coraza de protección o por lo menos de disuasión ante la eventualidad de los zarpazos que las redes criminales podían lanzar contra el Ministerio Público o la CICIG, incluidas la remoción de la fiscal general o la terminación anticipada del mandato de la comisión. El papel de los medios de comunicación durante todo este periodo fue importante, no solo porque proporcionó información oportuna y veraz, inclusive transmitiendo en directo y en su integridad las audiencias judiciales, contextualizando los casos y aportando datos obtenidos en sus propias investigaciones periodísticas, sino porque, en un sentido, fueron el germen de la indignación ciudadana, registrando durante los meses anteriores, de manera consistente y documentada, un acto de corrupción que ponía en primer plano a la entonces vicepresidenta de la República, desafiante y burlona, defendiendo un contrato que permitiría descontaminar el lago de Amatitlán, rociándole una especial sustancia fabricada mediante una fórmula secreta, que finalmente resultó ser, como lo calificó la suspicacia popular, simple agüita mágica, pero que fue suficiente para irritar de tal forma a la ciudadanía que cuando el 16 de abril se presentó en la cúspide de la estructura criminal de la línea a su secretario privado, de inmediato se produjo el reclamo creciente de su renuncia, que, vale recordar, se concretó el siguiente 8 de mayo. Así, entre estos 3 actores, Fiscalía General y CICIG como órganos de investigación, ciudadanía y medios de comunicación, se produjo una sinergia que se mantuvo vigente con una gran actividad durante buena parte del año 2015, pues los golpes a la corrupción que casi semanalmente daban los primeros mantenía viva la indignación popular y todo ello lo registraba la prensa, lo cual contribuía también a la fortaleza de los propios órganos de investigación. No obstante lo dicho, a pesar de todos los logros que se han obtenido en la lucha contra la corrupción en Guatemala, su carácter sistémico, su naturaleza estructural, demanda acciones mucho más profundas, amplias y persistentes, que permitan identificar y desarticular las redes político-económicas ilícitas más enraizadas en el tiempo, algunas de ellas bastante mimetizadas, actuar además contra las estructuras territoriales y simultáneamente impida recomponerse a las que se han visto afectadas por la acción de la justicia. Esto último
porque todavía no se ha llegado al punto de no retorno en la lucha contra la impunidad en general y contra la corrupción en particular, de manera que la contraofensiva que actualmente se desató por esas estructuras que se resisten a desaparecer debe ser derrotada, logrando de una parte prontas condenas para los responsables de esos crímenes y de otra, superando la desinformación a cuyo amparo se pretende presentar como persecución todo este accionar del Ministerio Público que la CICIG acompaña, tratando de convertir el proceso de liberación del Estado cooptado en una guerra ideológica, como si la corrupción, lo mismo que el hambre, la enfermedad o la miseria, pudieran catalogarse como de izquierda o de derecha. Con todo, no basta que esa acción sea persistente, sino que además deben cumplirse como requisito indispensable dos condiciones: que se robustezca la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de justicia y que se realice una profunda reforma para asegurar la existencia de instituciones modernas que permitan garantizar la independencia judicial y la mayor calidad de jueces y magistrados. Adicionalmente, es necesario que el binomio sociedad-medios de comunicación, que tanta incidencia tuvo en el pasado reciente, continúe vigente, asumiendo los roles que al momento actual les exige. En un extremo, una nueva ciudadanía más participativa, organizada, interesada en los asuntos públicos, vigilante, exigente de las grandes reformas que el país requiere, y en el otro, una prensa que además de informar de manera oportuna, completa y veraz, se erija también en mecanismo de control del ejercicio del poder. Todo esto es válido no solo para que el proceso de recuperación del Estado sea irreversible, sino para que se introduzcan las indispensables reformas que el país necesita si es que en verdad se tiene la voluntad de construir un Estado social y democrático de derecho, en el que de nuevo rijan los postulados del interés general y del bien común. Las investigaciones penales adelantadas en los 2 últimos años y un informe temático sobre el financiamiento de la política en Guatemala, publicado en julio del 2015, han permitido establecer la captura compleja del Estado que se ha manifestado en todas las esferas del poder público. Si, como habíamos dicho, de las redes político-económicas ilícitas, uno de sus propósitos es el de propiciar impunidad para sus miembros, la mejor manera de lograr tal cometido es mediante la captura del órgano judicial, incidiendo directamente en la conformación del aparato de justicia. En consecuencia, un proceso real de recuperación del Estado debe tener como objetivo fundamental, desde sus inicios, el establecimiento de un poder judicial autónomo, independiente, imparcial, idóneo y honorable. Con un sistema de justicia cooptado, incluido el ente encargado de la investigación y persecución penal, es imposible adelantar con éxito la lucha contra la corrupción. De ahí que una reforma esencial, inmediata, tiene que ver con el sistema de justicia para asegurar que la selección de sus funcionarios permita el ingreso mediante el sistema de concurso en todos los niveles de la administración de justicia de jueces y magistrados probos, capaces e idóneos. Un segundo elemento tiene que ver con el ejercicio de la política y en particular con su financiamiento. Del estudio que sobre este tópico adelantó la CICIG en Guatemala, concluyó algo similar a lo que ahora el doctor Jaime Castro manifestaba. Las redes políticas que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales, es decir, congresistas, elegidos por los departamentos, son el elemento constitutivo y en buena medida explicativo del sistema político guatemalteco. Permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y a la larga han posibilitado la continuidad del sistema.
Estas estructuras, lideradas por los que la prensa ha denominado como señores feudales o caciques, configuran redes político-económicas ilícitas de carácter regional. Estas redes constituyen una confluencia de individuos o agrupamientos de individuos que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan y que poseen intereses comunes o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico o mixtas, principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas. Estas redes llevan a cabo prácticas políticas y transacciones económicas ilícitas. Y presentaba, finalmente, como conclusiones, algunas de las cuales quisiera compartir con ustedes, que en las estimaciones de gastos debe considerarse que por lo regular solo se calcula lo invertido en medios de comunicación, lo cual puede ser parcialmente confrontado, dejando de lado la mayoría de los gastos de la campaña de tierra, que incluyen centenares de actividades políticas que se realizan en los más de 300 municipios y que no pueden ser supervisados por las autoridades electorales. A esto se suma que las campañas electorales no se restringen al período establecido por la ley, sino que la tendencia es que los candidatos a distintos cargos de elección se mantengan en campaña permanente. El financiamiento ilícito de la política tiene dos dimensiones. En primer lugar, es ilícito porque no se reporta ni se registra de acuerdo con la normativa electoral, es decir, todo financiamiento que no se contabilice, independientemente de su origen y de las intenciones del donante, pasa a estar al margen de la ley. Y en segundo lugar, en muchos casos, el financiamiento que entra a las campañas tiene un origen propiamente ilícito, pues proviene de actos de corrupción, de actividades criminales o por su monto se ajusta a delitos de financiamiento electoral y de financiamiento electoral ilícito. Como se describe en este informe, y esta es una de las fuertes conclusiones que se derivan de todo el estudio realizado, la mayor parte del financiamiento de la política en Guatemala procede de la corrupción. Este hecho está asociado con una tendencia creciente en las campañas departamentales y municipales, el autofinanciamiento por parte de los candidatos que buscan la elección o la reelección. Para financiar las campañas, enriquecerse y mantenerse en el poder, se han creado en numerosos departamentos y municipios redes político-económicas ilícitas de alcance regional. Otra conclusión, la falta de control y regulación de los medios de comunicación incide en el hecho de que estos desempeñen un rol en los procesos electorales que no siempre es transparente. La existencia de tarifas diferenciadas, créditos y el uso de infomerciales distorsionan la equidad en la competencia electoral. Finalmente, este sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado el sistema de partidos. La fortaleza de los partidos no depende de su programa político, de sus propuestas, sino de la posibilidad de atraer financistas, candidatos, quienes a su vez no se vinculan con los partidos por razones ideológicas, sino meramente instrumentales. El partido es visto como un vehículo temporal para llegar a un cargo de elección y ya en el ejercicio del mismo no se tendrá lealtad alguna hacia el partido, sino se buscará aquel instrumento que le permita la reelección. Esto explica en parte el excesivo transfugismo parlamentario y la fluidez del sistema de partidos. Y se hace finalmente, ya para finalizar, una serie de recomendaciones que estimamos importante también señalar en esta oportunidad, dada la discusión que, como hemos visto a lo largo de estos 2 días, se ha generado en Colombia alrededor del financiamiento ilícito
de la política. Una propuesta que había presentado el Tribunal Supremo Electoral y que fue parcialmente aprobada, y en la que se hacían recomendaciones, algunas de estas, insisto, aprobadas. La bancarización de todas las operaciones financieras de los partidos, lo que contribuiría a mayor transparencia y control. En cuanto a sanciones, la propuesta incorpora la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones que incumplen las regulaciones sobre financiamiento, lo cual constituiría un poderoso incentivo para el cumplimiento de las normas. En la propuesta también se toma en cuenta, en lo relativo a publicidad del financiamiento, que los partidos y comités cívicos deben dar a conocer a las personas individuales y jurídicas que han realizado aportes, con lo cual la ciudadanía estaría debidamente informada acerca del origen de los fondos. Un sistema de justicia y un sistema electoral modernos, robustos, transparentes, serán los pilares fundamentales de la reconstrucción del Estado social y democrático del derecho, al que aspiran muchos de nuestros países de América Latina. Muchas gracias.